Hola Hola Julio. Felipe, Hola. vamos. Hola Leopoldo, hola Andrés. Hola. Bien, vamos a esperar unos 6 minutos. Ahí está ese lista. Y Listo. solamente déjenme indicar a todos los demás que están pidiendo compartir su audio y su video, compartir el audio y el video. Ustedes van a poder, así como lo están haciendo ahora, ustedes pueden atender a esta sesión sin necesidad de compartir su video. Si alguien, y esperamos que así sea, tuviera alguna pregunta al final, les agradeceremos hacerlo a través del chat. Y solo nos falta ver a Alexandre. Alexandre, ¿nos puedes escuchar? Todavía estamos probando, tenemos 5 minutos más antes de empezar. Por cierto, bienvenidos a todos nuevamente. Mi nombre es José Antonio Robles, soy el co-chair del coloquio doctoral y voy a ser el moderador en esta sesión. Si alguien tiene alguna pregunta, ya sea de los presentadores o de los panelistas, lo pueden hacer prendiendo su micrófono. Mientras no hablemos, se les agradece apagar sus micrófonos. Okay. Y si alguno de los que no están compartiendo su video o audio tiene alguna pregunta, lo puede hacer en la parte derecha donde dice chat. Ahí también. Muy bien. Sí, yo sé que algunos piensan que no van a tener. Oh, Alexandre, pero Alexandre, ¿nos puedes escuchar bien? Alexandre, is it okay that we do presentations in Spanish or do you need presentations in English? No problem. Okay. Thank you very much, Alexandre. If you want, you can log out and you may come back y puedes regresar a esta sesión también. Y tal vez, y yo veo cuando estés. Ok, excelente. A quienes han pedido compartir su audio y video, los voy a retirar, pero ustedes se pueden quedar en la sesión, por supuesto. Solamente no se enojen porque voy a rechazar su pedido. ¿Ok? Profesor José, una pregunta. Sí. Yo presento ahorita, puedo compartir desde mi computador la presentación. Yo ya la envié, pero puedo compartirla desde mi computador. Sí, claro, el plan A es compartir la presentación ustedes mismos. El plan B es que nosotros la tengamos que compartir. Ok, Muy bien. gracias. Y Andrés, ¿verdad? Andrés Zapata. De hecho, si gustas, ya puedes ir compartiendo. Ahí está, excelente, ya la tenemos. Y solamente esperamos a Alexandre que regrese. Entonces, recordarle a quienes presentan, a Andrés y a Leopoldo, que tienen hasta 12 minutos para hacer la presentación. Si dejan su chat abierto, yo les voy a avisar cuando más o menos falten unos 4 o 3 minutos para que vayan cerrando y luego cuando falte un minuto les vuelvo a avisar
También les voy a hacer alguna seña por ahí. Ahora sí, Alexandre. Excelente. Entonces yo les hago alguna seña por ahí eh, para decir que ya va a empezar. Y si ya se nos pasamos de los 12 minutos, los voy a interrumpir. Listo. ¿De acuerdo? Excelente. Welcome, Alexandre. Muy bien. Estamos más o menos en la hora. Vamos a hacer más puntual. Entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión de management. Esta es la sesión 3.1 del coloquio doctoral. Nuevamente, mi nombre es José Antonio Robles, soy profesor en la Universidad de San y me toca moderar y además soy co-chair de este coloquio doctoral. Lo primero es agradecer a los profesores Alexandre Graemel de Brasil y al profesor Félix Lizama de Chile por acompañarnos y por servir como panelistas esta tarde. Muchísimas gracias. Sin mayor eh, demora, vamos con Andrés y empezamos en este momento. Adelante, Andrés. Muy buenas tardes. Zapata, soy estudiante doctoral de la Universidad Nacional de Colombia en el doctorado de Ciencias Económicas en la línea de investigación en gestión y organizaciones. Les voy a presentar el título de trabajo, es La praxeología en el conocimiento científico en gestión, una revisión a la investigación doctoral en Colombia, bajo la dirección del profesor Carlos Alberto Rodríguez Romero y el codirector Álvaro Zapata Domínguez. Esta es la agenda que vamos a seguir: la motivación, la problemática, la fundamentación teórica, objetivos, metodología, resultados y conclusiones, resultados preliminares. En cuanto a la motivación, pues básicamente inicia con una lectura realizada de Max Chesney, donde él planteaba que toda investigación en gestión debe tener 3 elementos importantes. ¿Cuál es el problema a tratar? O sea, ¿qué es lo que se va a solucionar desde la literatura? No simplemente una lista de los documentos revisados. ¿Cómo se resuelve ese problema desde el punto de vista metodológico y para qué se resuelve ese problema? Él manifestaba que existía una frecuente falta de efectos prácticos en la investigación, tanto para los gestionadores como para los practicantes o los tomadores de decisión. ¿Cuál es el uso de las tesis? Esto nos llevó a hacer una revisión de la literatura relacionada con la problemática en cuestión, identificando en varios autores 3 asuntos importantes. Uno manifestaban una brecha, un gap que existía entre la teoría y la práctica. Otros manifestaban una carencia de relevancia en algunas investigaciones en gestión. Otros manifestaban falta de impacto de la investigación en gestión, asociado con algunos asuntos relacionados con el rigor, la relevancia, la ausencia de nuevas teorías, nuevas formas de pensar la organización, generación de conocimiento con un uso excesivo de las ciencias naturales. Y esto nos llevó a plantear un problema en concreto como la falta de relevancia e impacto en la investigación en gestión ha generado una brecha entre la teoría y la práctica, que algunos autores han denominado ausencia de enfoque praxeológico. Cuando nos vamos a la fundamentación teórica, empezamos a revisar qué significa el impacto en la investigación en gestión. Identificamos autores como McIntosh, Beach, Barturnek, Mason, Cook y Danger, pues que manifiestan lo que ellos denominan el mapa de impacto en la investigación en gestión, que hay 2 formas de impacto en la investigación en gestión en la administración, desde la práctica managerial o desde el desarrollo teórico. Y hay 2 comunidades impactadas, tanto la academia como la política o la práctica. Y dependiendo de cada uno de los contextos, pues se dan diferentes formas de impacto. Un impacto es de las citaciones, otro impacto es de los modelos y esquemas de análisis como el Balance Scorecard, impactos en las agendas de investigación y metodologías e impactos relacionados con el currículo, con la enseñanza o la formación de la disciplina. Y también encontramos, bueno, ¿qué significa relevancia en la investigación en gestión? Pues se entiende como la utilidad social de esos resultados de la investigación en gestión. Utilidad en que la investigación pueda crear o modificar las organizaciones o los sistemas de gestión y de forma que se puedan ajustar un poco más a la realidad o la sociedad de los que se tienen actualmente. Esto nos llevó a plantear un esquema relacional sobre, bueno, esto y la praxeología. Cuando hablamos de praxeología y la relevancia, identificamos desde la literatura basado en Vedar, lo que ella denominó el conocimiento praxeológico en gestión desde los fundamentos filosóficos, que esa relevancia de impacto o ese uso social o académico y organizacional, pues no solo se ve relacionado con algo denominado desde la filosofía, que es la praxeología, sino que tiene estos 3 elementos que interactúan conjuntamente,
que es la epistemología, es ese conocimiento práctico, cómo debe conocerse, cómo debe producirse. La axiología es con qué creencias y qué criterios, y desde la ontología planteado, bueno, y sobre qué se produce ese conocimiento, que para las ciencias de gestión pues está relacionado con la organización, que es el sitio en donde los hombres desarrollan su actividad y se toman las decisiones. La interacción de estos 4 elementos pues hace visible desde el punto de vista praxeológico el conocimiento en gestión, visto como desde Audet, como la interacción, el resultado de la motivación de la interacción entre el sujeto y el objeto. Y ese conocimiento en gestión pues se hace visible en Colombia con la formación de recursos humanos en doctores y prácticamente tesis doctorales. Con base en ese fundamento teórico, pues planteamos una trazabilidad sobre qué significa praxeología en ciencias de gestión, o sea, qué es eso de enfoque praxeológico. Identificamos hicimos una cartografía para arrastrar esas nociones de praxeología, todas las diferentes nociones desde los distintos posicionamientos epistemológicos, pasando desde el positivismo, por el empirismo, el racionalismo, el historicismo, el constructivismo, y todas las nociones que cada uno de los autores planteaba qué significaba para ellos praxeología, algunos planteando desde posicionamientos positivistas y otros hasta un constructivismo radical. Identificamos, de acuerdo con esa revisión teórica, lo que significa praxeología como objeto de estudio, y lo definimos como el enfoque donde las percepciones se soportan por conceptos para que el resultado sea útil para todos en el contexto donde se desarrolle un conocimiento práctico y útil. Práctico en términos reflexivos y críticos, no desde el punto de vista instrumentalista, sino la idea es que se comprenda la realidad organizacional y las situaciones ocultas de forma que se puedan transformar y generar bienestar al ser humano, a la sociedad, y una práctica crítica, como lo define Spicer. Y útil como la utilidad social de esos resultados en investigación y gestión, que permitan crear o modificar las organizaciones, su gestión o el desarrollo teórico de las mismas. Con esta definición, entonces, llegamos a plantear los objetivos de la investigación. La primera es la pregunta, y es cuál es el nivel de praxeología del conocimiento generado en las tesis doctorales en administración en Colombia. Un objetivo general es evaluar esa praxeología desde un punto de vista cualitativo, con 4 objetivos específicos: caracterizar los diferentes sistemas de producción de conocimiento, estructurar un modelo que permita evaluar esa producción de conocimiento, aplicar ese modelo a los resultados obtenidos en la generación de conocimiento científico, con el fin de identificar su nivel de praxeología, y generar una propuesta de referenciación en la generación de conocimiento para las universidades y escuelas de administración. Con los objetivos, la metodología que se planteó fue un enfoque desde el constructivismo pragmático basado en Avenir. El método es una aproximación secuencial exploratoria. El tipo de razonamiento es empírico e inductivo, porque las unidades de análisis son las tesis doctorales que es lo que se va a revisar como objeto de trabajo, y el ámbito de aplicación pues se limita a los resultados de investigación doctoral, tesis sustentadas por doctorantes en administración, dirección o gestión en Colombia, hasta el 31 de diciembre del 2018. Hasta el momento se tienen 78 tesis identificadas. Síntesis de los resultados, pues se hizo una revisión de literatura y documental de las tesis, desde el punto de vista empírico en la segunda fase, y expertos. Se hizo pruebas de expertos, y en este momento nos encontramos en la fase 3, que es una validación del diseño del modelo de revisión de las tesis. En este momento se están revisando las tesis bajo un modelo de análisis metateórico para esos documentos. Bueno, otro resultado desde la revisión teórica, también se hizo un pequeño estudio bibliométrico basado en un corpus de 1050 documentos, y esto nos generó 123 contribuciones distribuidas en 5 clústeres, donde nos podíamos identificar, bueno, desde dónde viene, cuál es el mapa de la ciencia para la investigación y gestión, y se identificaron 5 clústeres de posicionamientos epistemológicos: el ser humano, el humanismo, la fenomenología, el clúster realismo crítico, el clúster de pospositivismo, y un clúster de construcción o de construcción, y el clúster 5 de constructivista. Eso básicamente es una revisión bibliográfica que se hizo. Este es el modelo que se construyó para hacer la revisión de los documentos. Matriz de análisis teórico para la producción de conocimiento científico en gestión, pues recorre los elementos del rumbo filosófico, la praxeología, la axiología, la ontología y la epistemología, y los factores que son observables en las tesis que se están revisando en este momento, desde el título de la tesis, los objetivos, el resultado de la investigación, las discusiones, las conclusiones, objeto de trabajo, justificación,
objeto de estudio, la problemática, el problema en concreto, la pregunta de investigación, asociados con la ontología, enfoque, marco teórico, método, tipo de razonamiento, ámbito de aplicación, relacionados con la epistemología. Esa revisión se lee, bueno, esta es una explicación del modelo ya, las dimensiones del modelo, los componentes de las dimensiones, los elementos observables en las tesis, las fuentes donde se pueden observar dichos elementos. Y esto nos ha llevado a plantear el siguiente, hasta el momento lo que tenemos en cuanto a resultados. Se han revisado, de las 78 tesis, se han revisado 53 tesis bajo ese modelo de análisis metateórico y hemos identificado preliminarmente 24 tesis en enfoque pospositivistas, 2 tesis utilizando un paradigma teoría crítico, una tesis de realismo crítico, 24 tesis en el constructivismo y 2 tesis en el posmoderno. Conclusiones o resultados muy preliminares, pues los análisis preliminares con el uso del modelo propuesto pues parecen indicar que las tesis doctorales sustentadas en el país y evaluadas predomina una descripción basada en el paradigma de las ciencias explicativas, como la física, la química, reflejando problemas de su uso, practicidad de sus resultados praxeológicos, como lo plantean Bedard, Holloway, Marchesney, Muñoz Grisales, Rom, Van Aken y otros autores. Y como lo señala desde hace varios años Marchesney, de alguna forma afirmando el planteamiento inicial. Bueno, también como conclusiones preliminares también se tiene el desarrollo del conocimiento, pues básicamente no debe olvidar los fundamentos ontológicos, considerando que el mundo consiste en muchos sistemas físicos, sociales, conceptuales, de acuerdo con Ninjas, y cada uno tiene características ontológicas distintas, y esto implica diferentes vías de aproximación epistemológica. En tal sentido, el investigador pues, debe declarar su posición epistemológica y buscar y dar cuenta de tal postura a lo largo del trabajo que realice como investigador. Y el modelo desarrollado hasta el momento en ese trabajo, pues básicamente busca brindar elementos de juicio también en la selección y desarrollo del paradigma seleccionado. Y hasta el momento lo que hemos hecho, pues nos hemos preocupado principalmente por presentar un marco de referencia que sirva de guía reflexiva y práctica para el investigador en las ciencias de gestión, en la dirección o administración, para el análisis organizacional y los estudios organizacionales, y que tengamos claridad respecto a la relación que existe entre la ontología, la epistemología, la axiología y la praxeología, de acuerdo con el rombo de edad que plantea también Lincoln, de forma que le permita al joven investigador tomar una posición crítica respecto a las dos fuerzas hegemónicas que hasta el momento estamos encontrando en las tesis doctorales en Colombia, y es el pospositivismo, y en el otro lado es el constructivismo, para que el desarrollo pues, de sus investigaciones sean coherentes y guarden una aproximación disciplinar praxeológica entrelazada con la experiencia y con la teoría, de acuerdo con el documento Marchesney con el cual iniciamos la motivación. Básicamente eso es. Muchas gracias por su tiempo. No sé si me tomé más tiempo o fue suficiente. Estamos perfectos con el tiempo, entonces podemos invitar a Alexandre para hacer sus comentarios. Adelante, Alexandre. Okay, José, muchas gracias por la invitación. Yo creo que voy a hacer, como la presentación de Andrés fue en español, puedo intentar aquí mi portuñol. Si por acaso no lo comprenden, ahí cambiamos para el inglés, porque creo que el portugués es todavía peor. Bueno, Andrés, hemos visto que hay trabajado mucho más de lo que nosotros podíamos ver en las 9 páginas a que tuvimos acceso. Y yo por las 9 páginas que tenía aquí, ya tenía la impresión que lo que tú estás a hacer es mucho más que el objetivo que propones. Mira que en la primera página de las 9 páginas que nosotros tuvimos acceso a ellas, tú dices que ¿cómo es? Voy a leer en inglés aquí. ¿Cómo es? The purpose of this paper is to propose an evaluation of the results of the research process in management, considering the critical performativity or whatever, from a reflexive approach that allows to answer the question, what is the level of knowledge praxeology generated in doctoral thesis in management in Colombia? What is the level of knowledge that this praxeology generates? Yo tengo una hermana que es periodista y ella siempre me dice, nunca
preguntes algo que se pueda responder simplemente con un sí o no, o con el nivel es alto o bajo. Porque esto es lo que van a decir. Y una tesis, y yo siempre pensé que esto es importante para una tesis, porque en una tesis no vamos a responder algo muy preciso y muy directo. Vamos a discorrer sobre el asunto, y normalmente hay muchas perspectivas, muchas formas de analizar la cuestión, y estamos mucho más preocupados con generar buenas preguntas y respuestas muy directas. Entonces, por lo que tuve la oportunidad de leer aquí, la principal recomendación que iba a hacer a usted es que pense más sobre el objetivo, no lo que has hecho, pero lo que escribe como siendo la propuesta, porque está mucho más sencillo de lo que tú haces en el final. ¿Comprendes? Por esta pregunta estás a trabajar demasiado. Si el problema es simplemente responderse el nivel de conocimiento que es generado por la praxeología es alto o bajo, puedes responder a esto muy sencillo, muy rápido, y no necesitas de todo el esfuerzo que estás haciendo en todas estas otras investigaciones. El problema es creo que tienes que simplemente formular, volver atrás, hacer lo que nosotros llamamos de ingeniería reversa ahora y decir, bueno, he trabajado mucho, ¿cuál es la gran cuestión que mi trabajo responde? Y ahí creo no es algo difícil de hacer, pero tienes que pensar en una pregunta que no se responda muy fácilmente, muy sencillo y muy directamente, porque la cuestión es toda muy compleja. Y es interesante ver por su presentación que una parte grande de las tesis ya no son tan positivistas. Hay muchos estudios constructivistas ahí y todo, y esta es una tendencia, una área que está a crecer mucho, y una área que no se contenta con respuestas muy directas, porque no se les gusta estar precisamente equivocados. Es mejor estar un poco ciertos. Yo tengo algunas otras cosas aquí que después se dejas su dirección electrónica y puedo enviar el PDF con las notas que tengo aquí, pero esta es de las 9 páginas que he leído aquí, y comparando con todo lo que presentó en sus slides. Ok, muchas gracias, Alexandre. Si hay algo que quieras decir, Andrés, antes de pasar con Félix. No, muchas gracias, Alexander, por los comentarios. Son muy valiosos y los voy a tener en cuenta para organizar el documento, porque igual el trabajo está en desarrollo. Muchas gracias, muy agradecido por las observaciones. Muy bien, entonces le pedimos a Félix Lizama de la Universidad de Chile continuar con sus comentarios o preguntas. En español también. Hola, ¿cómo están? Bueno, a mí me pasó lo mismo que Alexandre, que el documento que yo leí poco es como casi como el capítulo, es como sería como de una tesis, sería los 3 primeros párrafos de tu tesis. La verdad es que el documento que yo leí tiene más que ver con Perfumability, con Praxeology, bien filosófico, era bien profundo en filosofía, la verdad, que lo que tú mostraste ahora. Entonces, igual hay alguna dificultad de poder darte feedback exactamente de lo que diste ahora, porque fue bastante rápido y no pude leerlo antes, pero coincido con Alexander lo mismo, que entre tu pregunta, yo de hecho anoté a mitad tu pregunta de investigación, la que pusiste como research question al principio, y cómo eso se respondía utilizando un approach bien positivista o post-positivista en este caso, ¿cierto? De tu pregunta de investigación versus si respondiste realmente esa pregunta de investigación con lo que estás haciendo. Y yo creo que sí, estando de acuerdo con todo lo que dice Alexander, no quiero volver a repetir exactamente lo mismo. Sí creo que hay
desconexión entre los objetivos de la investigación versus lo que has hecho para responder ese objetivo. Y esa reingeniería de la que habla Alexander es bien necesaria para reformularse la pregunta de investigación. A veces los positivistas siempre dicen que son bien lineales, que tienen su pregunta de investigación y lo hacen hasta el final, cosa que es totalmente falso, ¿cierto? El research es un proceso iterativo en el cual tú te planteaste un objetivo y cuando te volviste inmerso en los datos, en la investigación, en la recolección de datos, con tu enfoque teórico, empezaste a encontrar, ¿cierto?, que el fenómeno era más complejo y se podía explicar de distintas formas. Por lo tanto, tu pregunta de investigación inicial ahora queda too simple. Es como que tú recoges un montón de cosas ahí que tiene, que no, de partida, no responde directamente a la pregunta de investigación, según lo que me acuerdo de la pregunta de investigación, porque no me acuerdo exactamente, la pasaste súper rápido, que no está en el artículo que enviaste, que es distinta a la que está escrita en el artículo, por lo que leyó Alexandre. Y cómo al final empezaste a describir y categorizar, ¿cierto? Lo estaba buscando. Empezaste a describir qué proporción había de cada uno, cuál era el enfoque que había tenido, analizando los títulos, etc. Y no, es sobre el nivel de praxeología, sí está ahí, ¿cierto? Que del inglés al español a lo mejor a mí se me fue. El nivel de praxeología no se condice con esa tabla donde muestra que es positivista. Ahora, adicionalmente a eso, yo tengo un pequeño así como, creo que como no está escrito ahí, y tampoco hablaste mucho de eso ahora tampoco, justificar por qué se estudia este sample, con mirada positivista nuevamente, igual de alguna forma tiene que estar justificado. Tú tienes que justificar por qué son importantes las tesis en Colombia y no las tesis en otro lado, y cómo eso un poco explicaría el fenómeno praxeológico, ¿cierto?, que quiere explicar de lo que tiene las ciencias de la administración, praxeológicamente hablando, porque ese es tu paradigma. Porque uno podría decir, claro, estos primeros resultados preliminares que estás teniendo son inherentes a ese tipo de investigación, donde hay más libertades, donde yo tengo más tiempo para investigar, y con la presión de publicar, por ejemplo, que al final, sí, uno genera conocimiento de una tesis, y eso sería lo ideal, pero también tiene elementos las tesis de que son pragmáticos, los alumnos desean terminar su tesis y dice, bueno, después quiero seguir publicando, porque lo que me va a dar carrera es mis publicaciones, ¿cierto? Mi tesis, el grado doctor me va a dar a lo mejor el primer empleo, pero lo que me va a hacer promoverme, la promoción y todo eso, que son los incentivos intrínsecos que uno tiene, lamentablemente a veces, son las publicaciones. Entonces, hacer este mismo análisis con un grupo de publicaciones, a lo mejor no necesariamente los journals más prestigiosos, pero y tendría que justificarse por qué, pero en publicaciones también, y si quieres la realidad de Latinoamérica, podría seguir alguna muestra latinoamericana de publicaciones. Si no, tendría que estar bien justificado por qué fue así y por qué no otro sample como publicación. ¿Ya? Entonces tengo esas como dos, una cosa que tiene que ver con la pregunta de investigación versus lo que vimos, a dónde vas. Felicitaciones para dónde vas, porque se nota un montón de trabajo y que hay cosas ahí bien atractivas de leer. Así que eso. Muchas gracias. No, la filosofía pues, es un componente importante del ejercicio cuando se empieza a hablar de relevancia o impacto en la investigación y gestión y relacionarlo con la praxeología, pues desde la filosofía da fundamentos para explicar que la praxeología no viene sola, sino que viene con otros tres elementos que se denominan fundamentos filosóficos y por eso es necesario, digamos que por eso hay una gran aporte de la filosofía para el ejercicio. Pues en cuanto a los doctorados en Colombia, pues el por qué en Colombia llevamos solo 10 años con graduados en doctorados en administración, o sea, es reciente el campo, el estudio en Colombia.
Entonces también, pues es interesante y la discusión que se ha dado es, bueno, ¿y qué estamos haciendo en Colombia si lo estamos haciendo bien? Y si estamos generando conocimiento, o simplemente estamos generando, entre comillas, conocimiento parasitario, como llaman, simplemente traemos de allá y aplicamos acá, o si realmente estamos generando una escuela o posicionamiento desde el punto de vista filosófico, pero básicamente ese es como algunos de los sustentos, pero es demasiado valioso la observación y eso lo vamos a tener en cuenta porque hay que justificar muy bien el sample, por qué eso sino otros. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Puesto que tenemos todavía unos minutos, me voy a permitir también yo hacer un comentario. O más bien dejar algunas inquietudes planteadas para Andrés, que ojalá también lo puedan ayudar. Yo también coincido tanto con Félix como con Alexandre respecto a la impresión que da y también tengo la impresión de que hay mucho más trabajo para responder cosas más allá de lo que está en el documento escrito. Y quizá algo que te puede ayudar a guiar es que pienses, y cuando termine mi tesis doctoral, ¿dónde me gustaría publicar? Y en ese me gustaría, debes considerar, en ese journal me va a ayudar a tener un buen trabajo, me va a ayudar a entrar a una escuela de negocios o donde quieras ir, que justifica el haber hecho todo este esfuerzo de doctorado y de haber hecho la investigación que toma años, ya lo sabemos. Entonces, si tienes, no necesitas que sea un solo journal, pueden ser varios journals, y ir a buscar cómo son los papers que se publican en ese journal al cual a ti te gustaría que sea tu target. Pero no te olvides que ese journal o journals que serían tu target tienen que ser journals que también le interesen a las universidades donde a ti te gustaría trabajar también. Entonces, no todo puede ser, porque no quiero dejar de decir que tu pregunta es interesante, saber algo, aunque sea una medición, aunque la respuesta sea sí o no, como bien lo planteó Alexandre, un sí o no puede ser súper interesante, pero la pregunta es, ¿necesitamos una tesis doctoral para responder si no o cuál es el nivel de algo? Ese fue el planteamiento, creo yo, de Alexandre. Entonces, la idea es ir más allá, escarbar en algo que no es tan fácil de responder y que va a significar un aporte. Y ese es el aporte que te va a permitir publicar en algún journal que sea de interés para las universidades donde te gustaría trabajar y que de alguna manera también represente un interés para ti, ¿verdad? Solamente eso dejo como comentario. Si hay alguien en la audiencia que le gustaría hacer alguna pregunta, tenemos todavía 3-4 minutos. Pueden escribir en el chat o tal vez mientras eso ocurre, si hay algún de Alejandro, de Félix. Andrés, yo tengo una pregunta para ti. Vi que hiciste un análisis de Viewer. Quisiera saber qué tipo de análisis hiciste, análisis de cositación, qué tipo de análisis hiciste para hacer esa clusterización. Y obviamente, es decir, sí, claro. lo que te es decir cuántos clusters hay y de alguna forma como que uno siempre trata de cuadrar, digamos, como los colorcitos de forma que la teoría, entre comillas, dé. Entonces, ¿cómo hiciste tú para definir esa cuestión? O sea, ya es que tengo otra, si quiere la comparto, yo creo que sí la puedo compartir. Donde está un poco la explicación, este es digamos que es más, o sea, fue análisis de cositación, de citación también, de datos de referenciación de los documentos, de concurrencia de palabras. Usando por concurrencia, pero ¿por quién? ¿Por autores? De palabras, usando datos de palabras de los títulos de palabras
palabras clave, resúmenes y contenido. O sea, el tema amplio fue Relevance Gap, axiología en gestión, y los subtemas que se buscaron fue metodología de la investigación en gestión, paradigmas de investigación en gestión, educación en gestión y axiología en gestión. Algunas preguntas condicionales para empezar a filtrar los documentos, o sea, preguntas que se utilizaron para eso es como la ficha, un resumen de la ficha. Sí. Cómo ha evolucionado la educación en gestión, la práctica, cómo ha evolucionado la investigación, cuáles han sido las metodologías de investigación que más se han usado, tanto cualitativas como cuantitativas, mixto, cuál ha sido la evolución de los paradigmas. Las palabras que se utilizaron fueron estas son algunas porque se usó inglés, español y francés. Conceptos como Ivory Tower, que hablan pues de que la investigación en gestión es una torre de marfil que nadie toca y está alejado, o el Valle de la Muerte, que la investigación básicamente se genera y se muere entre la transferencia entre la academia y la práctica, epistemología, praxeología, bueno, estas son algunas de las palabras que se usaron. La base de datos que utilizó fue Scopus, se usaron 1.121 documentos, perdón, y se utilizó Vivexcel y VosBeaver. Pues eso generó algunos elementos. Esto es básicamente un mapa semántico de las palabras más utilizadas en los documentos desde el 2000 hasta el 2015. Cómo se ha evolucionado desde filosofía y ya pasado a investigación cualitativa, hermenéutico, pragmatismo. Identificamos pues el mapa de la ciencia con los autores. Este fue básicamente de cocitación y citación de los autores. De estos 1.121 documentos, los 123 documentos más citados eran estos. O sea, del corpus que teníamos, que eran 1.121, pues los más citados fueron estos. Estos fueron los más citados, no es que hagan parte del corpus, sino que se citan dentro del corpus del análisis bibliométrico. Pero tu análisis principalmente fue por cocitación. Fue básicamente citación, cocitación y concurrencia. Para este fue básicamente cocitación y citación Ya. Para este fue un mapa semántico de todas las palabras clave, las palabras resumen, y este fue de citación de emergentes del 2000 al 2020, los autores que empezaban a citarse, ¿no? Desde Goddard, tenemos a Lisa, Denison, a Fuenmayor, Álvarez, o sea, a Hazard, Joe Hazard que ha empezado, o Wilmot y Fleetwood que ha empezado como a documentar. Básicamente eso como fue el ejercicio. Súper. Un poco más. Con respecto, digamos, no he leído el documento, simplemente escuché lo que explicaste, pero mi sugerencia, digamos, con respecto a este tipo de análisis con el VSViewer, tiene mucho que ver con que expliques el por qué escogiste tal método y no otro. Es decir, por qué escogiste cocitación y no, por ejemplo, análisis por citas o análisis por coocurrencias. Esto tienes que explicarlo súper bien porque, sobre todo en este tipo de análisis bibliométricos, lo exigen mucho. Y eso puede ser, digamos, como una piedra de tropiezo para que publiques, digamos, puede tu trabajo estar muy bien hecho, pero una cuestión de desliz de estas, como de no poder explicar el por qué escogiste este tipo de análisis o el otro, puede significar algo. Muchas gracias, muchas gracias. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Seguramente van a quedar muchas preguntas y ganas de seguir conversando, y por supuesto lo podemos hacer después durante el break. Vamos a dar ahora el pase a Leopoldo López con la segunda presentación. Leopoldo, si nos puedes compartir tu presentación. ¿La pueden ver? Hola. No se ve. ¿Todavía? Todavía no se ve. Todavía no se ve tu presentación. Nelson, ¿tú tienes la presentación de Leopoldo? Yo la tengo. Leopoldo, si no alcanzas a presentarla, yo puedo presentarla por acá. Parece que se está abriendo. Ya. Ahí la veo. Sí.
Bien, voy a elegir el idioma español. Yo vi que todos pueden conversar perfectamente bien en español. Mi tesis, estoy sacando un doctorado en Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Cuyo. Mi profesora guía es Lorena Bersotti, ella es de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y el co-guía Raimundo Forradelas, que es el director del doctorado en Ingeniería Industrial de la Universidad de Cuyo. El título de mi tesis es Model for the Optimization of Resources in an Emergency Service of a High Complexity Hospital. ¿Qué motiva? ¿Cuál es la situación que estamos viendo? En los hospitales, en particular en el servicio de emergencia del hospital, hay una dificultad muy grande para hacer calzar lo que es oferta y demanda. Una de las principales razones dadas en la literatura hoy día es que existe inteligencia o poco uso de la información que sí tienen los hospitales. Ahí les puedo contar un poco. Una vez conversé con un jefe de urgencia y él me comentaba de que una semana tuvo una situación muy particular, llegaron muchas personas y quiso preguntar, bueno, y de hecho preguntó por qué llegaron y a qué llegaron, en el fondo, cuál fue la epidemiología de esa semana. Se demoraron 6 meses en entregarle el reporte. Por lo tanto, él no puede tomar decisiones con información porque no la tiene. Y eso le provoca, y provoca en el sistema en general, una inestabilidad en las decisiones. Esta inestabilidad en las decisiones está impactando en que hay quiebres de inventario. Y cuando hay un quiebre de inventario, hay que salir a comprar el producto al mercado de urgencia. Y esto impacta en el tiempo que se queda el paciente en el hospital ocupando recursos, especialmente los días cama. Pero también impacta en el costo del servicio. ¿Ya? Aquí veo un profesor, bueno, no está Sergio, pero acá en Chile nosotros las instituciones públicas tenemos una ley de compra que nos obliga a pasar por un proceso de compra que a veces es caro. Dentro de los estudios pasados que hice fue ver cuánto le costaba a un hospital hacer una compra. ¿Ya? Y le puede costar hasta $1.000. Entonces, y también analicé cuántas compras hacen inesperadas, digamos, de que se les corta el proceso. Y hacen en promedio 3 al día. Entonces, se nota que es un sistema que está muy trabado y los pacientes no fluyen. Entonces, ¿cuál es la solución que tenemos que dar? Que el paciente fluya por el sistema. Ahora, suena bonito, suena bien, pero hoy día el sistema no está hecho para que los pacientes fluyan, está hecho para que el paciente no fallezca dentro del sistema. Entonces hay un cambio de paradigma. ¿Qué estamos proponiendo como solución? El diseño de un sistema que soporte las decisiones en la unidad de emergencia y que permita que los pacientes fluyan. Y así se reduzca el gap que existe o la diferencia que existe entre oferta y demanda. Ahora, la pandemia, lo que está sucediendo en la pandemia, nos permite ver un poco las decisiones que se han tomado. Por ejemplo, en Chile estamos viendo que las ambulancias se quedan fuera de los recintos de emergencia porque las emergencias no son capaces ya de atender debido a la pandemia. Pero la verdad es que esta situación sucedía antes, ahora no sucedía con 17 horas de retraso, pues sí, 2, 4, hasta 8 horas de retraso, que la ambulancia estaban esperando el ingreso del paciente al hospital. Y hoy día por fin se decide de que a lo mejor ese hospital no es el que tiene que atender a ese paciente independiente de la territorialidad asignada, ¿ya? Que de lo que vamos a ver más adelante. El objetivo general es mejorar el flujo de pacientes en la unidad de emergencia de hospitales de alta complejidad en Chile, minimizando el tiempo de atención al paciente. Y esto es asegurándome que los recursos que existen para atender al paciente estén cuando el paciente lo necesita. El primer objetivo específico es determinar cómo impacta
las decisiones en el flujo paciente. ¿Ya? Y ahí me adelanté y abusé de su confianza y les mandé un working paper que tenía, no sé si lo alcanzaron a leer, de una simulación. ¿Ya? El siguiente objetivo es determinar las variables relevantes, ¿ya?, en la unidad de emergencia. Y acá, y no solo pasa en Chile, se ha visto en otros países, que existen muchas variables que tienen que levantar los sistemas de emergencia para entregarlas a su Ministerio de Salud. Y no hay claridad de en qué se tienen que enfocar, porque son tantos datos que tienen que subir al sistema. Y, por ejemplo, ya determiné que existe una variable que yo la llamaría el reingreso a la unidad de emergencia, que hoy día no está siendo medida. Hoy día el reingreso hospitalario se mide solamente para cirugía. Entonces, si una persona tiene una cirugía de rodilla y vuelve por un problema de rodilla, se considera reingreso, se considera error de la unidad de cirugía. Pero si una persona va a un servicio de emergencia, se devuelve a su casa y después vuelve más grave, no se considera reingreso. ¿Ya? Se considera una nueva patología con que llegó el paciente. ¿Ya? Y esto nos produce un problema. ¿Sí? 5. Bueno, esto produce un problema porque los pacientes llegan más graves y son más caros para atender y necesitan más recursos. Entonces la idea es proponer un tablero control fácil de ver, ¿ya?, que asegure que los pacientes fluyan por el sistema, ¿ya?, y operacionalizarlo, es decir, probarlo en algún hospital. ¿Ya? Los artículos en cuanto a proceso hospitalario ya están decreciendo, ahora lo que está creciendo es inteligencia de negocio, pero como dijo Andrés, la mayoría son muy teóricos, el porcentaje de estos papers que aplican a la realidad es muy bajo. Volviendo a la simulación, explicándolo un poco más, ¿en qué se basa este artículo? Se basa en el proceso de atención está dado por un triage. El triage lo que hace es ver qué pacientes son más graves y los que necesitan atención antes y quiénes pueden esperar en realidad. Ahora, la idea es muy buena, la del triage, pero si es que la información que entrega el triage fuera verdadera. Y este fue un estudio que hizo Velázquez Guzmán, con su equipo, lo hicieron en México en 2017, y ven que los porcentajes que ellos dieron, por ejemplo, el rojo en ese país, son los que necesitan atención ahora. Y en la muestra que sacaron no había ninguno en el triage, pero después de la atención se dieron cuenta que un 4% de los pacientes necesitan atención inmediata, digamos, y no fue recibida. Entonces, lo que está pasando es que el triage no está entregando información correcta. Y hay una de las propuestas que hago y simulo es, bueno, ¿qué pasa si no tenemos triage? Si no tenemos triage, y aquí comparé la situación atendiendo por severidad dada por el triage versus FIFO, ¿ya? En la atención por severidad, yo puedo atender, o en la unidad de emergencia podría atender 90, 93 pacientes, pero por FIFO podría atender 193 pacientes. ¿Y por qué se da esto? Principalmente es porque llegan los pacientes graves, no tienen el hospital, no tienen los recursos para atenderlos y los deja hospitalizados en la unidad de emergencia y sale a comprar recursos. Después de muy poco tiempo, todos los box de emergencia son ocupados por pacientes en espera de recursos, insumos. Por lo tanto, el resto de los pacientes no puede ser atendido. Es como que cerráramos la atención de emergencia frecuentemente. Entonces, la conclusión es, finalmente, al parecer existe espacio para mejorar la atención. Ahora, no es directa, ¿ya? Tenemos que entender lo que serían restricciones, porque si a un hospital que está recibiendo hoy día de la unidad de emergencia 10 pacientes, de pronto, en la unidad hospitalaria, el hospital de adentro, digamos, que se le llama, recibe 20 o 30 pacientes para hospitalizar, colapsa. No va a tener cama y no va a tener otro insumo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con también la
la implementación de estas soluciones directas. Muchas gracias. Esa fue mi presentación. Se me olvidó el tema. Y con respecto a la pandemia, ¿ya? Porque la pandemia un poco nos cambia la perspectiva. Nosotros sabíamos que el 70% de la emergencia no era realmente emergencia. La pregunta es si estas personas que van con resfríos comunes o con cosas que no son de vida o muerte van a volver con el riesgo de contagiarse de una enfermedad más grave. Es una pregunta que, que se tiene que resolver después de la pandemia, no lo vamos a ver ahora. Y lo segundo, que también es importante, es que existe un modelo planteado por la Organización Mundial de la Salud, el modelo biopsicosocial, que lo que dice, en realidad, es que una emergencia es cualquier cosa que la persona sienta emergente, que sienta que se va a morir, no que el doctor sienta que la persona se va a morir. Entonces, yo me duele la cabeza y no puedo trabajar y no puedo alimentar a mi familia, tengo una sensación de muerte. Esto es según la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, es una emergencia que se debe tratar. Ahora, lo que se está viendo ahora en la pandemia es que al paralizar el mundo, rompieron un paradigma que ellos estaban planteando. Y los médicos, hay organizaciones médicas que están empezando a decir, bueno, entonces nosotros teníamos razón, las urgencias son de vida o muerte. No solo de que la gente lo vaya a pasar más mal. Y tenemos que ver qué pasa con eso porque también afectaría al modelo. Ahora. Muy bien, muchas gracias, Leopoldo. Entonces, ¿qué tal si invertimos ahora el orden de los panelistas y le pedimos primero a Félix de la Universidad de Chile sus comentarios y o preguntas? Adelante. Hola, ¿cómo están? De nuevo. Hola, Leopoldo. Voy a concentrar mi feedback, mi sugerencia, mi análisis en dos partes. Una, en lo que es construir lo que es una tesis doctoral y lo que requirió para una tesis doctoral. Y después algunos detalles sobre tu progreso, tu avance, cosas más específicas como el objetivo de tu investigación. Cuando uno tiene bueno, como que una clase, pero... Disculpen, no escucho nada. ¿Aló? ¿Me escuchas? Leopoldo, los demás te escuchamos, Félix. Leopoldo, ¿tú ¿me puedes haber apagado? Sí, mejor me apago aquí. Sí. Leopoldo, si tienes un micrófono. Ahí. Se te escucha bien. Exacto. Félix, se te escucha ahí. bien. Sí, puede ser ahí o ahí. Puede ser el botón. Del otro lado, Félix. Ahí hay un botón. Ahí. ¿Lo escuchas, ahí. Félix? Leopoldo. Escucho una risa, pero no sé. No, la risa Está bien, es de Félix. Eso no es mía. No, se está riendo. Nelson se está riendo. Ya apagó el micrófono. ¿Se apagó el micrófono? No. Se te escucha bien. O sea, Nelson, un ratito. Félix, ¿puedes tú hablar para ver si Leopoldo te escucha? Aló, Leopoldo. Sí. ¿A mí? ¿Pero me escuchas a mí? ¿Escuchas No. a Félix? Ya, mira, quizás dentro de las imágenes que tienes, en la imagen de Félix te tiene que aparecer un micrófono. Por favor, chequea que ese micrófono esté activo, porque quizás es... Sí. ¿Está activo? Está activo, lo voy a desactivar y ahora lo voy a activar de nuevo. Vale. ¿Ahora sí? ¿Aló? ¿No? ¿Y si lo desactivo yo y lo activo ahora? ¿Tampoco? Félix, si quieres, puedes tú hacer la pregunta y yo se la envío a Leopoldo. ¿Escribiendo rápidamente? No, me la dices y yo se la digo a él. Es decir, ¿vale? Ok. ¿Te parece, Leopoldo? Sí, claro. Vale. Ok. Bueno, te lo voy a tratar de resumir para que no sea tan largo. Por favor. Ok, entonces primero en la construcción de la tesis doctoral es importante tener un framework en el cual uno puede construir su tesis doctoral donde pueda ocupar
teoría anterior, en literatura anterior, que se ha hecho lo mismo, si este problema ha sido tratado de ser resuelto anteriormente, ¿ya? En el caso de algo que busco como una solución, como lo que se llama un artefacto, lo que existe es lo que se denomina hoy en día como Design Science, ¿ya? Y hay un paper seminal de Hefner et al. En MIS Quarterly, que es una guía para un alumno doctoral o alguien que quiera hacer algo en Design Science, que es ideal para lo que está haciendo y que yo creo que lo puede guiar mucho más en los pasos los que tiene que seguir. Hay otros, se ha escrito en respuesta a Hefner muchas otras cosas, PFERS, cómo evaluar, cómo hacer los distintos pasos de Design Science, pero creo que eso puede ser. Eso es una parte, lo tení, ¿eso? ¿Listo? Y la otra parte... No, me mataste. Ok. Y la otra parte tiene que ver con cuál es realmente el problema que quiero resolver, que tiene que ver con Design Science, que es uno de los pasos, se llama Awareness of the Problem, que es uno de los pasos que tiene Design Science, que es súper importante, y en una tesis es un capítulo completo, como que cada paso de Design Science te da para un capítulo completo una tesis doctoral. Entonces, el awareness of the problem y definir cuál es mi problema, what is the problem of the problem, defining the problem, es lo que aquí yo creo que falta, porque si quiero resolver esto de las colas, o quiero resolver con un decision support system que le sirva al ejecutivo del hospital, entonces eso está a luz y que tiene que estar bien definido, y después puedo construir distintos artefactos que me pueden servir para responder ese problema. Dale, Nelson. Gracias, Félix. Bueno, ha sido una imposible la que me has puesto. Si quiere, yo digo, Nelson. A lo mejor Alexander puede hacer sus comentarios e incluir los míos. Sí, por favor. Porque Alexander estaba haciendo que sí, entendió. A lo mejor, dale tú. Eso está bueno. No sé si se escucha ahora. Porque me parece aquí que... Sí, te escucho. Sí. Oh, bueno. No, es que es bueno cuando estamos en una charla de esta, que todos tienen la misma impresión. Yo soy también un ingeniero, originalmente. Yo cuando empecé mi carrera de investigación, yo tenía un jefe que era sociólogo. Y si me gustaba tener una guerra con él, era decir que los ingenieros concertaban todo lo que estaba equivocado en el mundo. En verdad, yo lo sabía que él era, como se dice en español, ateísta, no acreditaba en Dios, pero yo llegaba a su sala y preguntaba, mira, lo que ves alrededor, todo o es hecho por Dios o por un ingeniero. Y ahí yo vi ¿cómo se dice? How to say blood vessels, las venas, sus venas aquí. Él estaba muy nervioso porque yo era un ingeniero. Y yo creo que lo que tú estás haciendo ahora es un trabajo de ingeniero. Ingenieros llegan ahí y preguntan, ¿cuál es el problema? Alguien les dice cuál es el problema y ahí ya vienen con la solución. Tú tienes aquí la solución. Mira que tienes un capítulo que es la proposición, the proposed solution. Pero nosotros no sabemos todavía cuál es el problema. Claro que está en las entrelíneas, se puede comprender el problema que hay, pero creo que la investigación tiene que ser mucho más aprofundada en el problema, y creo que esto es lo que Félix estaba a hablar. Y yo iba a recomendarte también Design Science Research. Esta me parece ser la metodología que finalmente permite que alguien haga algo como una tesis de doctorado en ingeniería industrial o cualquier otra área de investigación en ingeniería, que otras áreas van a respetar. De otra forma, si nosotros solamente construimos un artefacto, van a decir, pero esto es un trabajo de un consultor, o este es un trabajo de un ingeniero, pero ¿dónde está el investigador ahí? ¿Cuál es la contribución
científica o académica de este trabajo. Y claro que nosotros sabemos, porque todo lo que está hecho en el mundo fue hecho por Dios o por nosotros, pero tenemos que involucrar esto en algo que el restante del mundo también valorice como nosotros lo valorizaríamos. Entonces, creo que es un poco de una mudanza de enfoque, de se preocupar primeramente con trabajar muy pesado en identificar cuál es el problema, que normalmente no es el ingeniero que hace. El ingeniero pregunta, por favor, dime cuál es el problema, que yo te voy a entregar la solución. Pero como investigador tienes que hacer más que esto. Tienes que trabajar con el problema también. En Design Science Research creo que va a ser un camino que te permite hacer esto de una forma que investigadores de otras áreas, de otros campos, también van a respetar tu trabajo. Y estas son las consideraciones que tengo. Aquí tengo otras cosas más pequeñas, más sencillas, que puedo enviarte también. Mi correo electrónico ya está en el chat. Puedo enviar a usted después también. ¿Sí? Esto es José. Ok, muchas gracias. Si tienes algún comentario, Leopoldo. Yo lo que quería era un poco enfatizar, lo que te decía Félix era que pareciera que tú estás buscando como que fabricar o crear un artefacto. Y por eso es el encaje que también Alexandre lo repite, el encaje muy bueno con el esquema o casi algunos lo consideran una disciplina de Design Science, pero que en todo caso ese enfoque, esa disciplina es aceptada dentro del ámbito de lo que es business, de lo que es negocios. Y el paper te lo acaba de poner Félix en el chat de Hefner y compañía en MISQ. Ahí lo vas a encontrar, ya tienes el link directo para ese paper si es que no lo habías visto. Pero adelante, Leopoldo, si tienes algún comentario. Sí, efectivamente, Félix tiene razón, quiero diseñar un producto, digamos, es un sistema que permita bajar la teoría que existe a la realidad. Los médicos, la verdad que siempre echan la culpa de que no escuchan la teoría, no escuchan el resto, pero la verdad que dicen, mira este paper, ¿qué me quiere decir? ¿Cómo atiendo al paciente? ¿Qué hago distinto? Entonces la idea es justamente crear esto. Ahora, si me dan el marco teórico o la metodología, así que se lo agradezco a Alexandre. Muchas gracias. Excelente. Yo además me permito agregar, efectivamente estoy también alineado tanto con Félix como con Alexandre. Yo también soy ingeniero, así es que también me gusta mucho la idea de Design Science, pero nuevamente, y muy parecido a la presentación anterior, pensar en qué tipo de journal es en el que yo podría publicar después uno o más papers producto de mi tesis doctoral. Y veamos luego si esos journals que tienen papers parecidos a lo que yo estoy haciendo, si esos journals son aceptables en el tipo de escuela, en el tipo de universidad donde yo quisiera trabajar, o si yo ya trabajo en una universidad como profesor, si en esa universidad esos journals son parte de lo que se acepta, ¿no? Y si además eso contribuye a mi carrera, ya sea que quiera ser un profesor en el área de ingeniería o si más bien quiero ser un profesor en la escuela de negocios, ¿no? No olvidarnos también, y aquí hay un par de cositas más. Una es, yo siempre recomiendo alejarse de ponerle el espacio geográfico donde se hace la investigación. La idea es todo lo contrario, que tú puedas tomar los datos de Chile, incluso aunque sea de un solo hospital, mejor si son más, pero de un solo hospital de Chile, pero cómo esos datos pueden ser representativos de una población mucho más grande, de una población de hospitales mucho más grande, donde yo después pueda generalizar un poco más, ojalá al universo completo, pero cómo yo puedo generalizar mis hallazgos. En el fondo,
cuando estás construyendo un artefacto, cómo yo puedo generalizar que este artefacto no es solo útil para ese hospital donde hice mi investigación y donde desarrollé este artefacto, sino para muchos hospitales y ojalá todos los hospitales del mundo. Ese sería el ideal de un investigador, es que sea generalizable a absolutamente todo lo que se conoce, ¿no? Entonces, uno es, no lo hagas tan chiquito. De hecho, a los journals les interesa más algo que sea muy generalizable a algo que sea poco generalizable, ¿ok? Y se me fue la otra idea, pero bueno, ese creo que era lo otro es, cuando yo estoy resolviendo un problema, por supuesto, yo creo que aquí nadie ha dudado que el problema que tú quieres resolver sea un problema muy importante, porque incluso puede salvar vidas. Pero la idea, y por lo tanto hay que resolverlo. De hecho, a veces yo le digo a los estudiantes, probablemente resolviendo esos problemas específicos vas a ganar más dinero que siendo profesor, o sea, mejor te iría siendo consultor que profesor. Pero recuerda que si uno lo que quiere es publicar en journals académicos de lo que le interesa a la escuela de negocios donde yo quiero trabajar, a veces no es la consultoría no es el resultado de consultoría lo que yo puedo publicar. Entonces, eventualmente hay que hacer un balance entre la rigurosidad, lo científico que puede ser mi investigación y también la relevancia que tiene, ¿verdad? Con la práctica. ¿Okay? Eso solamente es mi comentario. Si hay alguien más que quiera hacer algún comentario de cierre en un par de minutos, ¿no? Si no es así, lo que gusten pueden... Solo, José Antonio, yo le dejé un mensaje para que le cuentes, por favor, a Leopoldo, que le dejé un mensaje que si quiere tener mi feedback, que vea la grabación. ¿Le puedes contar? ¿O está en el claro chat? que sí. Sí, claro. Leopoldo, si no escuchaste a Félix y sigues sin poder escucharlo, en el chat te ha escrito Félix y te está dando su correo electrónico y además, efectivamente, todas estas sesiones están siendo grabadas y después vas a poder escuchar lo que Félix dijo y que nosotros tal vez hemos podido replicar solo parcialmente. Sí, ¿puedo hacer un último comentario? Adelante, por favor. Y con eso cerramos. Sí, bueno, agradeciendo tus comentarios, José Antonio. Era como iba a ser trabajo para este tiempo, comparar qué estaba pasando con la realidad en Argentina. De hecho, la universidad donde estudio es de Argentina. Y en septiembre tengo una pasantía programada, que no sabemos hoy día si se va a hacer o no, en la Universidad Federal de Santa María, Brasil, con un profesor que también investiga el tema de salud desde el punto de la ingeniería en Brasil, para ver si era extrapolable a la realidad brasilera. Ok, excelente, excelente. Sí, todo eso es buenísimo y eso es lo que te va a permitir ampliar un poquito el estudio. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente agradecer a Félix Lizama de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por los valiosos aportes. Igualmente a Alexandre Gremel de la Universidad Federal de Tecnología de Paraná. Él está en Curitiba, ¿verdad? Muchísimas gracias también, Alexandre, por tu participación. Ambos, muchísimas gracias. Y por supuesto, a los dos estudiantes que han presentado, muchas gracias también por haber presentado y por haberse interesado en el coloquio doctoral de Balas. Quienes deseen quedarse en esta sala lo pueden hacer, pueden pasar también a la cafetería y 13 minutos más tarde continuaremos con la última ronda para finalmente hacer el cierre. Nuevamente, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.